iglesia y amigos que nos visitan, vamos a continuar o a terminar una serie de enseñanzas, de predicaciones que vimos hace 2 domingos atrás y que hoy vamos a concluir. Recordemos que este fue un deseo que tuve de poder compartirles acerca del Día del Señor como el mandamiento que vemos en las Escrituras, y ya luego pues retornaremos nuestro estudio del Evangelio de Mateo. El título de la enseñanza o predicación de esta tarde es Guardando el Día del Señor, guardando el Día del Señor. He procurado, iglesia, que abordemos los asuntos más significativos relacionados con este mandamiento. Es el aporte que puedo dar a la congregación en cuanto a esto. He procurado que sea el testimonio bíblico de la Biblia la que nos vaya guiando a través de las enseñanzas. Pero si usted ha notado también, en estas dos y esta tercera enseñanza, se ha procurado llevar también un orden lógico, diría yo, un orden apropiado con respecto al Día del Señor. ¿Por qué se ha hecho así? Porque en mi opinión, muchas de las controversias acerca del mandamiento de un día de reposo se debe por diferentes razones. Una de ellos es por los que les he mencionado varias veces, y lo primero de todos es que es un asunto netamente del corazón y de cuál es la prioridad de tu vida y de nuestra vida. Es un asunto que parte del corazón. Creo que no tiene que ver con falta de claridad, porque yo creo que si vamos a la Biblia vamos a encontrar este testimonio de Génesis a Apocalipsis. En la totalidad de las Escrituras insisten en este mandamiento, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto. Así que yo creo que nadie que sea sincero afirmaría que esto no es bíblico o que sea antibíblico. Pero, en mi opinión, hay un problema cuando se aborda el Día del Señor en un orden incorrecto. ¿A qué me refiero? Cuando inmediatamente llegamos al punto que vamos a ver hoy, que es en la práctica cómo debemos obedecer este mandamiento. ¿Por qué creo que es erróneo? Porque si no entendemos o no tenemos la firme convicción de todo lo que hemos visto hasta el momento, difícilmente vamos a tener la visión o la práctica de cómo poderlo guardar o obedecer. Y como sé que algunos acá presentes no han estado en estas enseñanzas, de todas maneras, a modo de introducción, quiero mencionar la esencia de lo que hemos visto en unos pocos minutos. Empezamos viendo que un día de reposo, ante todo, fue creado por Dios desde el principio de la creación del mundo, en el libro de Génesis, capítulo 2. Es decir, no es un invento, una innovación del hombre, tampoco es una tradición de alguna iglesia o de alguna denominación. Ha sido creado por el Señor. Y este mandamiento o esto del día de reposo tiene dos fundamentos. La creación, en el principio creó Dios y descansó en el séptimo día, y esto fue reafirmado nuevamente en la ley, cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Allí se volvió a, no algo novedoso, acuérdense, no fue un invento, no fue una innovación, sino acuérdate del día de reposo para santificar. Luego consideramos que el amado Hijo de Dios, Cristo nuestro Señor y Redentor, es el amo, el dueño, el Señor de este mandamiento o del día de reposo. En sus propias palabras, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él es el legislador. Y Él, de su boca, ha salido la perpetuidad de este día y su vigencia, la vigencia del mandamiento.
por cuanto dice, mientras permanezcan los cielos y la tierra, ni una tilde ni una jota de la ley pasará. Así que el Señor del día de reposo es quien ha afirmado la vigencia de los mandamientos, incluyendo su perpetuidad. No fue abrogado, no fue eliminado, no fue suprimido. Y vimos también, hermano y amigo, cómo el día de reposo apunta a por lo menos 3 realidades espirituales. No sé si las recuerde y es bueno que las tenga en mente. Todo está basado, ¿por qué hoy nos congregamos en el primer día de la semana? Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día en que la piedra fue removida y quitada, el día de la victoria de Cristo. Luego vemos la práctica a lo largo de Hechos y de todas las epístolas de los apóstoles y de la iglesia reuniéndose el primer día de la semana con el fin de adorar al Señor. ¿Y a qué apunta el día de reposo? A 3 realidades. Una, que el creyente descansa completamente en Cristo. Es decir, ya nos abandonamos a toda idea de una justicia propia para ahora depositar nuestra única confianza y esperanza en una justicia perfecta, terminada y suficiente, que es la de Jesucristo. Eso es la esencia, hermanos. Eso es lo que dice qué es usted y qué soy yo. ¿Estamos en el reposo de Cristo o no lo estamos? ¿Hemos aprendido a descansar solo en Él o pretendemos aún establecer una justicia propia? También el día de reposo apunta a que cada creyente es una nueva creación en Cristo. Hoy nosotros celebramos una creación más grande y más poderosa que la de Génesis, cuando Dios hace todas las cosas nuevas en Cristo. Y tercero, el día de reposo, por supuesto, apunta a un reposo futuro, pleno, terminado, completo en la eternidad. Y hoy concluiremos esta serie de enseñanzas con el tema de la observancia del día del Señor, la debida observancia, porque es una pregunta legítima que usted y yo nos hemos hecho o que todo hijo de Dios se hace. Porque si la convicción ya está, entonces surge la pregunta, ¿cómo hemos de guardar correctamente el día del Señor? ¿Cómo hemos de obedecer bíblicamente este mandamiento entonces? Repito, el que no cree estas cosas, el que no cree en la vigencia de este mandamiento, el que no cree en sus fundamentos, difícilmente va a llegar a esta pregunta. Así que dispongamos nuestro corazón en estos minutos y recibamos el consejo de Dios en su palabra, con la ayuda de nuestro Dios. Mi deseo no es transmitir información en sus mentes, en ninguna de estas enseñanzas, en ningún momento, sino que la palabra de Dios tenga el efecto de transformar nuestro corazón, como dice Pablo, de gloria en gloria, a la imagen de Cristo, y que si nosotros decimos ser cristianos, discípulos de Cristo, que nuestra vida adorne lo que profesamos con nuestra boca. Decía Pablo en Efesios 4:1, vivamos de una manera digna del llamamiento que hemos recibido del Señor. Así que le pido que no rechace estas cosas ni porque no le conviene o porque tenga prejuicios en su mente. Iglesia, el día del Señor siempre va a ser ganancia, siempre. El día del Señor es una provisión para el alma. El día del Señor nunca, nunca va a ser pérdida. No vayamos a ser como el joven rico, quien por amor al dinero se entristeció cuando el Señor le dijo, deja todo y sígueme.
Pues bien, que por amor al mundo o por amor a nosotros mismos, no sea que desechemos este mandamiento. Así que de manera sencilla, hermanos y amigos, la enseñanza se va a dividir en dos puntos generales. Uno, principios generales para guardar el día del Señor. ¿Cuáles son los principios que vemos en la Biblia que nos sirven de guía para una debida obediencia de este mandamiento? Y dos, ¿cuál debe ser nuestra actitud y motivación? Actitud y motivación. En el primer punto es donde más nos vamos a centrar en tiempo. Principios generales. La pregunta es, si reconocemos que este mandamiento está en la palabra de Dios y que sigue vigente para nosotros, o sea que permanece, la pregunta es, ¿usted y yo tenemos o debemos obedecer mejor este mandamiento bajo nuestro propio criterio, bajo nuestra propia opinión, imaginación, o mejor dicho, como se nos ocurra hacerlo o pensar? A esto Pablo respondería: de ninguna manera, ¿cierto? No creemos tal cosa. El Dios que ha dicho cómo hemos de adorarle, también nos dice el marco general de cómo hemos de hacerlo, cómo hemos de honrar su día. Y si está así tomando apuntes, creo que en las Escrituras tenemos 5 principios generales que nos deben guiar en eso. Y hermanos, en esta predicación específica quiero ser muy cuidadoso. Tenemos 5 principios generales que a todo cristiano le van a servir de un marco para establecer unos límites en cuanto a esto de cómo debemos obedecer este mandamiento. A la hora de responder a la pregunta, ¿cómo hemos de hacerlo? O sea, ¿qué quiero decir? Que mi propósito en esta tarde no va a ser de ninguna manera entrar en detalles. No voy a traer acá una lista de 1000 o 2000 cosas que no se pueden hacer en el día del Señor. ¿Por qué, hermanos? Por algo básicamente. Sería peligroso hacer algo como eso. Y nos estaríamos acercando a lo que hicieron los fariseos, que añadieron sus propios mandamientos escrupulosos al mandamiento dado por Dios. Sino que mi deseo es que a la luz de estos 5 principios generales, cada uno de ustedes y yo también podamos discernir esos detalles. Si eso no es correcto, de acuerdo a esos principios generales que hay en las Escrituras. Así que empecemos con el primer principio, la preparación. Primer principio de guardar correctamente el día del Señor. La preparación. Abra su Biblia y acompáñenme a Marcos 15, 42. Marcos capítulo 15, versículo 42. Dice así: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Marcos 15, 42. ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? Allí se nos habla de un hombre llamado José de Arimatea, en el contexto. Ustedes lo recordarán. Fue el hombre que se presentó ante Pilato para buscar el cuerpo del Señor Jesús, ya habiendo muerto, expirado en la cruz, con el fin de darle sepultura al Señor. Pero acá, ¿qué es lo que deseo resaltar de este versículo 42? Note muy bien que dice la preparación para qué cosa. ¿Esto ocurrió cuándo? En la preparación para el día de reposo, o dice el texto, la víspera
de ese día. ¿Qué quiero comunicar, iglesia y amigos? Que el día del Señor ha de tener una preparación también. Y acá ejemplos prácticos podrían ser muchos, en términos generales. Podemos nosotros prepararnos de antemano para que en este día tengamos las menores distracciones y preocupaciones posibles. Sí puede haber una preparación, pero lo que quiero hacer énfasis sobre todo es en la preparación de nuestro corazón antes que nada. ¿Por qué, iglesia? Se supone que el domingo no simplemente es un día porque tiene que llegar. Se supone que el domingo, el día del Señor, es un día que el creyente ha estado esperando ansiosamente durante la semana. No es simplemente que tiene que llegar. Pregunta, ¿qué te hace pensar que el predicador o el pastor o los pastores son los únicos que deben prepararse para el día del Señor? Eso es una manera muy errada de pensar. No, el predicador es el único que ha de prepararse para ese día. Claro, esto es cierto, pero le digo algo, la iglesia ha de prepararse también para el día del Señor. Todos debemos de hacerlo de antemano. Lo que quiero decir es que guardar el día del Señor comienza desde su propia preparación. Yo creo sinceramente que una de las razones por las cuales no sacamos provecho de este día de adoración, que no somos bendecidos con la palabra cuando es anunciada, es porque no hay una debida preparación. Y generalmente muchas veces se culpa al predicador. En ocasiones puede ser por el predicador, pero yo le digo algo, en muchas ocasiones no se recibe la palabra como se debería recibir por el corazón de quien lo oye. ¿De qué manera práctica se evidencia esto, hermanos? ¿No adoramos porque no nos preparamos de antemano? ¿Se viene a la iglesia por costumbre, por inercia? ¿Se van a recoger ofrendas y en el momento pensamos en ella? Sí, sí se da cuenta en la práctica. O sea, quiero comunicar es que sí se puede ser intencional en prepararse de antemano. ¿De qué formas, hermanos? Muchas cosas. Desde no acostarnos en la madrugada del domingo prácticamente, orar el sábado en la noche, orar cuando te levantas el domingo, ora por la iglesia, ora por quien va a predicar, ora porque sencillamente clama al Señor para que Dios te bendiga con la palabra. Lee el pasaje de antemano, ven a la iglesia con el pasaje fresco en tu mente, en tu corazón, meditando, Señor, háblanos. Cantando en nuestras casas, himnos, cánticos antes de venir al culto. Hermano, todas esas pequeñas cositas que parecen detalles, ¿saben qué hacen? Estimulan el corazón para venir a adorar a Dios. Pero ¿qué pasa cuando nada de esto se tiene en cuenta? Que llegamos a la iglesia local cargados de un montón de preocupaciones, de distracciones, y por eso no somos bendecidos como deberíamos de ser. ¿Acaso no podemos preparar todas estas cosas de antemano? La palabra, la ofrenda, la cena del Señor, como ahorita tendremos.
Lo que quiero decir es que si somos intencionales en esto, habrá una expectativa, vendremos al culto con hambre, con sed de Dios. Decía un puritano, George Swinock, abro comillas, cristianos, prepárense para encontrarse con su Dios. Acudan a vuestras habitaciones el sábado por la noche en oración. Y esos corazones, los hornos de vuestros corazones, preparados durante la noche, serán fácilmente avivados en la mañana siguiente. Cuando te levantes, si diriges tu corazón a Dios antes de acostarte, lo vas a hallar en la mañana del día del Señor. Así que me temo que hay una realidad acá. ¿Cuántos de nosotros nos estamos preparando de antemano? ¿Cómo estamos con esto, hermano? ¿Y qué tal si hacemos la prueba? A ver cómo nos va. Yo le aseguro que si hacemos la prueba de todas estas cosas, vamos a tener un mayor provecho del día del Señor. Seguramente que sí. Así que ese es el primer principio general, la preparación. Segundo, día de descanso. Éxodo 20, leamos nuevamente el mandamiento. Éxodo 20, versículo 9 al 11. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Segundo principio para obedecer correctamente este mandamiento. Este día, iglesia, es un día de descanso y se mantiene así para el día del Señor. ¿Por qué? No olvidemos que en la creación del mundo Dios reposó, descansó de sus obras. Dice la Biblia, en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Eso fue ratificado en el mandamiento que acabo de leer. 6 días trabajarás y descansarás luego. Así que, ¿qué tenemos acá? Un mandamiento que implica trabajar y descansar. Dios ha ordenado que trabajemos y que descansemos. ¿Esto qué quiere decir? Que el día del Señor no ha de ser tomado para ser un día de trabajo como lo es el resto de días. Claramente se ve en el mandamiento. Es un mandamiento también descansar del trabajo. Ahora, acá hay una aclaración importante. ¿Qué quiere decir ese reposo? ¿Qué quiere decir ese descanso? Cuando decimos que el día del Señor es un día para nuestro descanso, la Escritura hace referencia principalmente a descansar del trabajo común de lo que ustedes y yo nos ocupamos durante la semana. Es descansar de nuestras ocupaciones comunes que tenemos durante la semana. ¿O qué quiero decir en otras palabras? Cuando la Biblia nos habla de un descanso acá, hermano, amigo, esto no es equivalente o no es un sinónimo de ociosidad. No es un sinónimo de ociosidad. O sea, el mandamiento no nos está incitando a la pereza, que la Biblia con frecuencia nos dice que es un pecado. Así que se trata de descansar no para dedicarnos a nosotros mismos,
Haga de cuenta que es descansar de algo para que ahora, durante ese día, durante ese tiempo, tengamos otra ocupación distinta. De que mientras descansamos de nuestras actividades, adoremos al Señor, que es el siguiente punto. Y ahí vale la pena hacer otra aclaración. ¿Habrán ciertos labores o trabajos que serán lícitos en el día del Señor? Creemos que sí los hay. ¿Cuáles? Por ejemplo, aquellos que están relacionados con obras de misericordia. Algo que veremos en un momento. Ejemplo, ¿qué ejemplos hay, pastor? Bueno, podríamos pensar en hospitales. ¿Qué pasaría si un domingo está cerrado todos los hospitales, hermano? La policía, unos bomberos, cosas que están relacionadas con la misericordia, cosas que son estrictamente necesarias. Podríamos decir que estas son excepciones a la regla. Así que creo que el mandamiento es claro con respecto a un día de descanso de nuestras ocupaciones ordinarias. Tercer principio general. Este es también un día de adoración. De adoración. Estamos ahí en Éxodo. Sigamos al siguiente libro, Levítico, capítulo 23, versículo 3. Miren este versículo tan hermoso. Levítico 23, versículo 3. Ahí se resalta el principio que acabamos de ver. Dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. He aquí otro principio general que está conectado con el que acabamos de mencionar, con el descanso. Descansamos de nuestras labores para ocuparnos en la adoración al Señor. ¿Por qué? Porque Dios no solamente reposó ese día, sino que Génesis dice que Él también lo bendijo y lo santificó, que se traduce lo apartó, lo consagró, es decir, como para un uso especial, a saber, la adoración a Dios, del Dios trino, del Dios vivo y verdadero. Prácticamente todos los pasajes en la Biblia que nos hablan de un día de reposo también tienen una connotación de adoración. Miren ese texto, por ejemplo, solo es un ejemplo. Dice, este día es de santa convocación. ¿Sí lo notan? Santa convocación. No estoy tratando de que versículos casen a la fuerza para lo que yo pretendo comunicar. Simplemente es lo que la Escritura enseña con naturalidad, hermanos. Santa convocación. Este día del Señor, el día del Señor, es un día especial para la adoración a Dios, porque Dios lo ha querido hacer así, para que ustedes y yo le adoremos a solas con Él o en familia y por supuesto, de manera especial, la adoración congregacional. El día del Señor es el día para la adoración corporativa. Este es el día donde Dios hace una convocatoria y un llamado a su pueblo, hermano, amigo. No es un llamado que hace el pastor, no es un llamado que hace la iglesia. Dios llama a su pueblo a que en su día se convoque, se congregue y como un solo hombre, como un solo cuerpo, le adore. ¿No decía acaso el salmista, por ejemplo, yo me alegré con quienes? Con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, Salmo 121.
¿No decía el salmista? Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Preferiría antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Salmo 84:10. No vemos en el libro de Hechos a los apóstoles y a la iglesia adorando a Dios en su día, juntos, unánimes y perseverando en ello. Hechos 2:42. Hermanos, este día es día de adoración al Señor, a nuestro Redentor, y para que lo hagamos no solo, sino junto a su pueblo. Y claro, habrán excepciones, habrán enfermedades, cosas que lo puedan impedir realmente. Pero yo le digo algo en esta tarde. Es casi imposible concebir, guardar correctamente el día del Señor sin la adoración congregacional. A no ser por una excepción muy puntual. Pero es casi imposible, están conectadas entre sí. Así que no se puede decir simplemente, no, es que yo quiero guardar el día del Señor solo, en mi casa, allá puedo cantar. Sí, claro que sí, usted puede hacerlo allá, pero no es lo mismo. Usted puede sentarse en su sofá y escuchar al predicador que quiera escuchar. Pero así no funciona, ¿sabes por qué? Porque la adoración en su día es comunitaria principalmente, porque la iglesia por naturaleza es un cuerpo. No hay tal cosa como cristianos solos, individuales. Esos llaneros solitarios no existen en el Nuevo Testamento. No existe cristianismo sin iglesia. Si tú estás unido a Cristo, Él es tu cabeza, tu Señor, eso quiere decir que tú estás unido también a un cuerpo de creyentes. ¿Y en dónde se expresa eso visiblemente? En las iglesias locales. Y yo le digo algo, no hay nada más placentero para un cristiano que adorar al Señor junto a sus hermanos. Sí, ahí cuando nuestra voz se pierde con la voz de todos los demás hermanos. Eso no tiene precio, hermanos. No hay nada como sentarnos juntos al mismo tiempo y ser expuestos a las Escrituras. No hay nada como sentarnos y estar acá y como iglesia, los creyentes, comer del pan y de la copa juntos. Porque este día también es día de comunión cristiana, de compañerismo. Es un día propicio y adecuado para estar juntos, para amarnos, exhortarnos, animarnos mutuamente. Ya que entre semana ustedes saben cómo vivimos de ajetreados cada día. Entonces, porque a veces pareciera que no queremos tener contacto con nadie. Me hago entender, o sea, no solamente venimos a adorar de modo individual. ¿Por qué no queremos estar, hablar, conversar con aquellos que Dios ha escogido por su gracia? Que Cristo vino por ellos, murió, en ellos mora el Espíritu Santo. Dice Thomas Watson, el puritano, hablo comillas, el día de reposo ha sido apartado para la solemne adoración de Dios, es de su propiedad y no debe utilizarse para fines comunes. Cierro comillas. Entonces, ¿cuántos principios llevamos? 3, la preparación, el descanso, y 3, la adoración al Señor. Pero vamos a ver brevemente, ya más corto, otros 2 principios. Cuarto principio, obras de necesidad. Obras de necesidad. Vayamos a Mateo, capítulo 12. Versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer.
No sigo leyendo porque ya hace poco estuvimos viendo ese pasaje. Pero ¿cuál es el punto a comunicar acá? Estos principios son una guía también para que podamos ver qué es legítimo en el día del Señor. Porque el descanso y la adoración no eliminan las cosas necesarias. Acá el Señor, sus discípulos arrancaron ese día espigas, comieron, porque tenían ¿qué cosa? Hambre. Y en el contexto recordarán, ¿qué hizo David cuando tuvo hambre con sus hombres? Y no había nada que comer, sino nada más y nada menos, los panes de la proposición. ¿No comieron, hermanos? No dice, sigue diciendo el Señor, los levitas no trabajan arduamente el día de reposo. Obras de necesidad, hermano. Y acá quiero ser cuidadoso también, porque esto puede quedar ¿cómo decirlo? Como muy relativo. ¿Qué es necesidad? ¿Cierto? Porque también alguien puede excusarse en una aparente necesidad para quebrantar el mandamiento. Entonces simplemente preguntémonos, ¿es esto o aquello una necesidad realmente? Los fariseos llegaron a puntos impresionantes, donde no se podía encender una luz, donde no se podía cocinar, etcétera. Hay cosas necesarias, hermanos, en este día, alimentarnos, cocinar. Necesitamos tomar un transporte público para venir a adorar al Señor. Pero los fariseos pasaron por alto el principio de la necesidad y por eso sigue diciendo el Señor, misericordia quiero y no sacrificios. Por eso ustedes condenan a los inocentes. Y quinto punto, quinto principio, obras de misericordia. Obras de misericordia. Ahí mismo Mateo 12. Versículo 12, Mateo 12. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Acá sigue ejemplificando este principio, conectado con el anterior, la de necesidad. La pregunta es, ¿qué es lícito hacer en el día de reposo? Y aquí también los fariseos, en su religiosidad escrupulosa, preferían que un hombre, por ejemplo, quedara enfermo con su dolor, con su agonía, con su sufrimiento, antes de ser sanado en ese día. ¿Lo notan? ¿Cuál fue la respuesta clara de Cristo? Lo que acabo de leer. En el día de reposo es lícito hacer el ¿qué? El bien. ¿Cómo va a estar mal? ¿Cómo va a estar mal en el día del Señor mostrar compasión con el prójimo? ¿Cómo va a estar mal compartir el evangelio con alguien que lo necesita? ¿Cómo va a estar mal ir a visitar a un hospital a un moribundo? ¿Cómo va a estar mal ir a visitar a un hermano amado que está enfermo? Es lícito hacer bien en el día del Señor. Repito, o cito nuevamente a Watson, abro comillas. No obstante, las obras de misericordia y de necesidad se pueden hacer en este día, dice Watson. En estos casos Dios anticipa la misericordia al sacrificio. Es legítimo consumir las provisiones necesarias de la naturaleza, el alimento es al cuerpo, lo que el aceite es a la lámpara. Es legítimo llevar obra caritativa como ayudar al prójimo. Cuando no hacerlo, la vida corre peligro. Los judíos, dice él, si alguien estaba enfermo, consideraban que ese día no se debía utilizar los remedios para su recuperación,
Si había una casa en llamas, creían que no se debía llevar agua para apagar el fuego. ¿Sabes qué es esto? Lo que decía Pablo en Romanos. Celo sin ciencia. Celo sin ciencia, sin misericordia. Así que considere y medite en esos 5 principios generales. Lo hemos visto hasta el momento de una manera positiva, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer ese día? Descansar, prepararnos, adorar al Señor, misericordia, necesidad. Lo que quiero decir es que estos 5 principios, hermanos, vienen a constituir una guía real de cómo hemos de obedecer este mandamiento. Nos servirán de guía para discernir qué es lícito y qué no en el día del Señor. Haremos bien en recordar que el día del Señor es suyo y no nuestro, es de su propiedad. ¿Qué dice el Señor en Isaías 58:13? Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, mire lo que dice, en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Estoy leyendo Isaías 58:13. Y lo venerares, no andando en tus caminos, ni en tu voluntad, ni hablando tus palabras. ¿Qué quiero resaltar cuando ahí dice, en mi día santo, y lo llamares delicia? ¿Nota lo que está pasando acá? Dios está llamando que ese día es suyo, está diciendo que ese día le pertenece a Él. Él está diciendo, mi día santo. Así que, ¿por qué más bien no nos preocupamos por vivir estos 5 principios a la luz de este día? Y hermanos, no entraré en detalles, pero, o sea, hacer ciertas cosas en el día del Señor no es porque en sí mismo esas cosas puedan ser pecaminosas. ¿Saben qué es dónde está el punto? Que ciertas cosas sencillamente no corresponden a la naturaleza de este día que hemos estado estudiando. No son compatibles. Entonces yo creo que bajo esos principios que acabamos de ver brevemente, queda claro ciertas cosas. Trabajos innecesarios, hacer mercadería, ociosidad, entretenimiento, son cosas que sencillamente no chocan con la naturaleza de un día para el descanso y la adoración a Dios. Así que yo creo que es bueno que cada uno se pregunte cuando tenga conflictos en cuanto a este tema, sería bueno preguntarnos eso. Esto o aquello, lo que queda que pueda estar pensando, ¿está de acuerdo a la naturaleza de este día? ¿Podría estar sin ningún problema en alguno de estos 5 principios? Yo le aseguro que si tomamos en cuenta esos 5 principios, nos van a ayudar mucho a discernir y nos va a dar una respuesta. Nos va a dar una respuesta. Concluyo con el último punto. ¿Cuál entonces debería ser nuestra actitud y la motivación correcta? No quería terminar esta enseñanza sin hacernos esta pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, nuestra motivación para adorar al Señor en su día? Hermanos, yo recuerdo que a mí en lo personal, cuando me acerqué a estas verdades, me costó muchísimo asimilarlas. Porque, ¿sabe por qué? Porque en el fondo había muchas cosas que no estaba dispuesto a abandonar. Pero el Señor inclina el corazón, nos puede inclinar nuestro corazón.
Lo que quiero decir es que un día como el día del Señor nunca, jamás debe ser visto por un creyente. Se entendería de una persona que no teme a Dios, pero de un creyente nunca se debe ver este día como una carga insoportable. ¿Cómo? Si estamos hablando que este día es un día de deleite y de gozo. Porque sí, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Por qué queremos obedecer a Dios en esto? Porque es nuestro Padre Celestial, lo que veíamos el miércoles, le queremos agradar, porque tememos a Dios, porque le amamos. ¿Qué dijo Juan? Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Primera de Juan 5:3, recuerde, anote ese versículo. Así que hermanos, ¿cuál era la intención de traer estas enseñanzas a la iglesia local? Y que todos ustedes y yo nos expusiésemos a esta. No es simplemente ver esto de una manera religiosa, hermano. No es para sentir soberbia espiritual o algo así. No nos acercamos a este día como los hacen los sabatistas del séptimo día. No nos acercamos de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque maldito, dice la Biblia, maldito todo aquel que se acerque a la ley de Dios para justificarse a sí mismo. ¿Por qué queremos deleitarnos en este día? Porque lo amamos a Él. Y porque quien no guarda sus mandamientos no le ama. ¿No decía David, cuánto amo yo tu ley? ¿No debemos amar la ley de Dios, su palabra, sus mandatos? ¿No fueron diseñados para nuestra felicidad? Este ha de ser un día deseado y deleite para cada creyente. Y antes de mencionar unas últimas aplicaciones prácticas, me gustaría, si está tomando apuntes, recomendarle algunos recursos que lo podrían ayudar o nos pueden ayudar a todos a profundizar más en esto. Por ejemplo, nuestra confesión de fe de Londres, y en su momento, si Dios quiere, lo vamos a estudiar, pero en el capítulo 22, párrafos 6 a 8, de 6 a 8, lo trata específicamente. Chapel Library tiene un portavoz de la gracia que ustedes conocen, que está específicamente, el tema es ese, el día del Señor. Está en PDF, es gratuito para que lo podamos leer. El Catecismo Bautista aborda el día del Señor también a profundidad. De la pregunta 62 a la 67, hay estas preguntas. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿Qué se exige? ¿Cuál es el día establecido? ¿Cómo debe ser santificado? ¿Qué se prohíbe? Etcétera, etcétera, etcétera. También está disponible gratuitamente. Si usted lo desea, me lo puede decir y se lo hago llegar. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que no tenemos excusas, hay herramientas útiles para todo esto. Así que Dios quiera aplicaciones, Dios quiera que aprendamos a gozarnos en este día, porque este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Salmo 118, 24. No es una carga, porque el pueblo de Dios se le ofrecerá voluntariamente en el día de su poder, voluntariamente. Salmo 110, 3. Pero ¿sabe qué veo con preocupación? Veo con preocupación que muchos hoy han tomado esto del día del Señor y ¿saben qué se ha convertido? ¿Qué pareciera, hermanos? Se ha convertido como en un eslogan cristiano, un eslogan reformado. Feliz día del Señor. ¿Y sabe qué está pasando? Mientras se dice eso, estamos omitiendo todo el mandamiento. Eso es algo
Hermanos, preocupante. Muchas cosas cristianas se están convirtiendo hoy en día eslogan, como si fuera, no sé cómo decirlo, como si estuviera de moda, pero la esencia no está, no está. Para muchos el día del Señor es unos cuantos minutos, solamente porque el cristianismo es nominal solamente. No hay raíces profundas. Que si esto es difícil, en un sentido, sí, hermanos, tener estas convicciones es difícil, por muchas razones. Quizás a nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa no le agrada. Vivimos en un mundo, en una sociedad que es secularizada por completo, donde este día es cualquier cosa, mejor dicho, uno podría dar ejemplos, es el día de todo, mejor dicho, del paseo de olla, de la familia, de lo que sea, menos del Señor. Hace poco le decía a mi esposa, un domingo mientras veníamos caminando, algo me llamaba la atención. Todo estaba en silencio, los negocios cerrados, prácticamente no había ningún carro pasando y hablábamos, ¿por qué? O sea, el origen de esto, ¿por qué? No, el origen es de esto del mandamiento. Pero nos poníamos a pensar, pero detrás de todo este silencio, ¿qué están haciendo las personas? No están pensando en el día del Señor. Así que vivimos en un mundo donde hoy es cualquier cosa, menos un día de adoración y de descanso. Y por si fuera poco, el cristianismo ha dejado permear esas ideas y ya no estima el día del Señor. Pero hermano amado, nuestra fe es contracorriente. Nosotros luchamos contra la corriente de este mundo. Se refleja en esto el día del Señor y como en cualquier otra cosa de nuestra fe cristiana, es contracorriente. ¿Qué haremos entonces nosotros? ¿Claudicaremos? ¿Nos dejaremos llevar por el mundo, su sistema, su forma de pensamiento, por las presiones de este mundo? El que no toma su cruz, dijo el Señor, no es digno de ser mi discípulo. Fuimos llamados por Dios, si estamos en Cristo, a ir en contra del mundo y de la corriente del mundo, hermanos. Pero el Señor nos hace vencedores y victoriosos. Así que mi hermano y amigo, mediten estas cosas. Oremos para que el Señor nos conceda deleitarnos en su día y que mientras estamos en este cuerpo, con todas nuestras limitaciones, sufrimientos, guardemos con paciencia, con expectativa, lo que les mencionaba la vez pasada, ese reposo que se espera, este reposo que cada día se aproxima, que será glorioso. Mientras tanto, honremos su día, honremos a Dios junto a su pueblo. No es venerar un día de forma idolátrica, es honrar al Señor de este día. Oremos y nos preparamos para tomar la cena del Señor. Señor, te damos gracias por el tiempo que nos has dado en esta tarde para abrir tu palabra. Descansamos en que solo es la Escritura la única que puede abrir nuestro corazón, nuestros ojos y convencernos, Señor. Padre, no permitas que esto sea visto solo como de una manera religiosa, farisea, lejos de tal cosa, Señor. Nuestra oración es que cada uno de tus hijos pueda aprender a ver con deleite y con gozo este día, Señor. Podamos
deleitarnos en ti junto a tu pueblo. Perdona, Señor, perdona nuestro pecado, porque como leíamos ahorita en Nehemías y recordando al pueblo de Israel, muchas veces hemos endurecido la cerviz, hemos endurecido el corazón, hemos tapado nuestros oídos y hemos sido orgullosos y tercos y necios. Pero tú sigues siendo un Dios perdonador, clemente y misericordioso. Oh Señor, concede en esta tarde que las almas de todos los que nos hallamos aquí podamos estar en el reposo de Jesucristo, que podamos venir a Él, todos los que estamos trabajados y cargados y cansados, y hallaremos paz y descanso en Cristo Jesús y en su obra. Por favor, Señor, concédenos sosiego y reposo. En Cristo Jesús. Amén y amén.